Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar hoy el tutorial de cómo vectorizar imágenes. Esta es una parte primera del trabajo que iremos creando en donde las piezas que vayamos vectorizando se van a integrar después a trabajos más complejos. Hoy comenzaré con Krita y luego terminaré trabajando directamente con Illustrator. Entonces, Krita, el software gratuito del que les había hablado, lo pueden descargar gratis en la red. Antes que nada, pues voy a traer una imagen de internet que, si se dan cuenta, está bastante pixelada, pero es la que pude encontrar. Este objeto ya no lo tengo a disposición, así que conseguí una imagen en internet para poder vectorizarlo. Lo primero es entender que Krita tiene dos tipos de capas. Bueno, tiene varios tipos de capas, pero dos principales. Una es donde trabajamos bitmaps, donde tenemos estos píxeles, y otra diferente es una capa vectorial. Para trabajar con una capa vectorial que podamos editar, tenemos que crear una nueva capa vectorial. Si se dan cuenta, el icono es diferente. Acá tenemos una capa de bitmaps, acá tenemos una capa vectorial. Ya sobre la capa vectorial podemos utilizar libremente estas herramientas y podremos volver a editarlas después. En el primer proceso tenemos que crear una silueta. La silueta nos define la forma principal de nuestro objeto. Con esta herramienta, que es una polilínea cerrada, podemos comenzar a crear. Voy a saltarme estas curvas y luego les mostraré cómo se pueden crear las curvas fácilmente. Así que primero voy a crear el objeto sin las curvas. Esta gran curva que tenemos acá me la voy a saltar hasta el otro lado para cruzando todo el diámetro. Y luego empezamos a saltar creando la silueta. Estos detalles que no se notan muy bien me los voy a volar. Llegamos a la esquina, aquí hay otra curvita, aquí está el lente con esta gran curva que me voy a saltar, cruzo su diámetro, llegamos acá, esta es otra curva, llegamos hasta acá, esta curvita también me la vuelo, llego acá, aquí hay otra curva, cruzando su diámetro y cierro. Con eso he creado una silueta completa. Esta silueta no tiene curvas. ¿De dónde saco las curvas? Pues vamos a hablar con nuestro amigo Bezier. Estos puntos que están acá tienen otros puntos que nos ayudan a crear más detalle. Si doy clic en medio entre estos dos puntos y arrastro, automáticamente tengo estos puntos de tensión, que es como si tuviera unos cauchitos que controlan la tensión del vector, y con eso puedo crear la curva. Lo mismo acá, lo mismo acá, y así vamos dando los detalles. Si mantengo espaciadora hundida, puedo usar la manito para trasladarme por el documento sin soltar la herramienta. ¿Listo? Y creo que eso es suficiente. Con eso tengo ya mi silueta. Vamos a apagar la capa de abajo y esta es la silueta que he creado. A partir de aquí comienzo a crear los detalles internos. Esos detalles internos se pueden crear con diferentes herramientas. Por ejemplo, el más notorio es el lente. Entonces podemos usar un círculo. El lente es un círculo que se ve en perspectiva. La técnica más sencilla para crear un círculo del mismo tamaño es buscar su alto, ver hasta dónde llega su ancho y encontrar un punto intermedio entre los dos, entre el alto y el ancho. Le doy clic a ese punto intermedio entre los dos y estiro, y con eso he creado el círculo. Ya después puedo obviamente editarlo. Y ajustarlo al punto que yo quiera. Listo. Vamos a crear los otros detalles, por ejemplo, estos detalles del mango. Este detalle del mango.
este que está aquí. Y ahí voy añadiendo más y más detalle. Y luego, obviamente, voy creando las curvas que necesito. Hacer zoom es simplemente utilizar la rueda. Con eso puedo hacer zoom fácilmente. Listo. Una pequeña curva convexa, cóncava, convexa. Listo. Este detalle de aquí, vamos a crear ese visor. Listo. Por último, vamos a entender un poco de cómo funcionan las herramientas lógicas o las sumas lógicas de elementos. Voy a hacer una muestra aquí. Si yo tengo estos dos elementos, puedo seleccionarlos y luego hacer operaciones lógicas entre ellos. Unirlos, intersectarlos o sustraerlos. Con la sustracción, a uno le quitamos el otro. Con la unión, se unen las dos formas. Con la intersección, solamente el elemento intermedio entre los dos. Entonces vamos a usar estas herramientas para construir esta parte de los lentes. Vamos a delinear, estoy delineando la curva interna, esta curva interna que está acá. Copio, pego y creo esta segunda línea. Entonces a estos dos yo los puedo unir y decir necesito la sustracción. Ups, me sustrajo al revés. Cuando pasa eso, uno tiene que seleccionar el inverso, es decir, a este le voy a quitar este. Sustraemos y tenemos esta pieza, y a esta pieza le podemos cortar estos dos segmentos utilizando un cuadrado. Editamos este cuadrado y luego le decimos a esta pieza quítele el cuadrado con una sustracción. Lo mismo hacemos con el que está abajo. Movemos este elemento hasta que corte. Luego a esta pieza le quitamos el cuadrado y listo. Me doy cuenta que la perspectiva de esta pieza es diferente a esta pieza. Entonces volvemos otra vez. Vamos a crear esto. Lo que les había enseñado, este es su diámetro, este es su ancho. Entonces entre el ancho y el diámetro busco un punto intermedio, estiro y ese es el tamaño. Copio, pego y listo. Entonces, a este le vamos a quitar este. Botón derecho, subtract, y aquí tengo ya la pieza. Con eso he creado una versión simplificada
de mi objeto. Aquí tengo el color de la línea que puedo cambiar. Entonces, esta simplificación es la que me interesa a mí de ese objeto. Me ayuda a entender de qué está hecho, cómo está construido. Y esta es la simplificación que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero dentro de Illustrator. Ahora haré lo mismo dentro de Illustrator. He importado mi imagen. Illustrator trabaja un poco diferente. Vamos a utilizar la herramienta, el Pen Tool, para crear vectores. Voy a asegurarme de que no tengo nada de relleno y que solo estoy dibujando el contorno. Hacer zoom dentro de Illustrator es usando el Alt y la ruedita. Listo, inicio. La diferencia va a ser que voy a crear puntos intermedios para las curvas. Un punto intermedio para cada curva. En este caso, por ejemplo, voy hasta acá, creo un punto intermedio, que sería el punto central para el diámetro. Y así voy a continuar. Aquí creo otro punto intermedio porque aquí va a haber una curva. Lo mismo aquí. Punto intermedio, vamos a crearlo aquí. Otro punto intermedio. Llegamos a esta esquina. Otro punto intermedio aquí. Esto va recto. Un punto intermedio de la curva. Y terminamos aquí. Punto intermedio. Y cerramos. Cuando aparece la bolita unida al cursor del mouse es porque ya está cerrada, ha cerrado el espacio. Ahora con la flecha blanca voy a modificar los puntos para darle la forma que yo quiero. Y aquí es donde entra la cuestión de los puntos intermedios. Estos puntos actualmente no tienen esos punticos extra de control porque están diseñados para estar rectos. ¿Eso cómo se cambia? Aquí. Puedo convertir puntos en puntos suaves. Lo toco y él automáticamente añade estos dos puntos de control que me permiten suavizar la curva y modificarla. Vamos acá. Lo mismo. Voy a llevar este punto al ancho máximo. Si se dan cuenta que está recto, es una esquina. Entonces, que es una esquina, vamos a convertirlo en un suavizado. Y automáticamente él me añade estos dos puntos con los que yo puedo modificar la curva para que tenga la forma que yo quiero. Listo. Este que está aquí también lo voy a modificar para poder tener acá. Vamos a mover este punto hasta acá. Y este que está acá también lo voy a modificar. Y listo. Más suavizado. Este punto intermedio entre los dos también lo quiero suavizado. Este punto intermedio para que me dé la curva lo habilito y hago lo mismo. Lo mismo con este. Ya este punto intermedio se suaviza. Este que está aquí también lo quiero suavizado, que es donde gira esta forma. Esto lo vamos a dejar recto y aquí tengo este punto que está acá, que debe ir aquí y también es un punto intermedio. Listo. Con eso tengo la silueta y a partir de aquí empiezo a delinear el interior usando la misma herramienta. Voy a hacer primero lo que les había enseñado con los círculos para crear el lente.
Lo mismo, esta es la altura, esta es la anchura, voy a buscar el punto intermedio entre los dos y estiro. Luego puedo ajustar. Con eso he creado el lente, ahora vamos a crear estos de acá. Vamos a copiar, pegar. Vamos a crear este lente aquí, este espacio acá. La misma técnica que utilizamos con la anterior. Con la curva se crea este espacio. Copio, pego. Y a esta le resto la segunda. Voy al Pathfinder. Esto lo encuentran en Windows Pathfinder. Si está en español es buscatrazos, creo que se llama. Ese es el buscatrazos. Y me permite crear booleanos, operaciones lógicas booleanas. Entonces, restar. Ya con eso tengo esta forma. Y ahora me falta hacer la parte recta. Podemos estirar esto un poco. Simplemente podemos crear de cero. Puedes usar una forma cualquiera que corte esta línea. Y luego hacer la operación booleana entre las dos. De ser necesario, puedes ajustar los puntos para que vayan en donde tú quieres. Yo voy a mover este punto acá adentro y este punto acá. Voy a hacer lo mismo con esta. Creo una forma. Luego restamos. Y ajusto los vértices a donde quiero. Y usando esas dos técnicas sencillas de mezclar las formas y hacer las siluetas, con eso puedo crear todo el interior. Aquí, por ejemplo, se me olvidó crear un punto intermedio. Sencillamente doy clic en donde quiero el punto, él aparece una cruz para indicarme que va a añadir un punto en ese lugar. Una vez añadido ya puedo modificarlo y ponerlo donde quiero. Lo convertimos a un punto suave.
y con eso se habrá creado la punta. Aquí también lo mismo, vamos a suavizar este espacio y a ubicar esto donde corresponde. Espero que les haya servido el tutorial para entender cómo funcionan las formas dentro de Illustrator y dentro de Krita. Lo usaremos mucho en los proyectos futuros.